Bienvenido, Pablo, nuevamente a otro programa que el Señor nos está permitiendo para continuar respondiendo las preguntas que nos envían. Bueno, Alberto, damos gracias al Señor. Hemos visto pues la mano del Señor, la bendición en todos estos temas, muchos comentarios positivos y bueno, muy ansiosos también de cuál es el tema para hoy y bueno, por su relevancia. Así es, Pablo. Bueno, podríamos resumir el tema de hoy en una pregunta. ¿Está vigente hoy el don de profecía? Y bueno, y para intentar responder a esta pregunta que nos han hecho, sería bueno comenzar preguntando ¿qué es el don de profecía, Pablo David, según las Escrituras o la fe cristiana? Bueno, el don de profecía se entiende que es el acto milagroso de comunicación donde Dios transmite aspectos de su revelación por la dirección del Espíritu Santo en el corazón y la mente de sus profetas. Entonces, pues eso sería como la definición, pero para entender si ese don está vigente es bueno hacer una diferencia en algunos aspectos que nosotros encontramos en la palabra sobre el don de profecía. El hermano Samuel Pérez Millos, él dice que cuando uno lee las Escrituras, uno encuentra 3 por lo menos niveles de profecía o del don de profecía. El primero sería lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 20, hablando que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese primer nivel del don de profecía es la inspiración que recibieron los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento para dejarnos escrita la revelación autoritaria y final de Dios. O sea, fue el don de profecía que operó en los profetas del Antiguo Testamento y en los del Nuevo para que ellos pudieran dejar los escritos canónicos. Entonces, ese nivel de don de profecía podríamos decir que es plenaria, o sea, todo lo que ellos dijeron, todo lo que ellos escribieron fue la revelación completa de Dios. Podríamos decir que ese don fue inerrante, o sea, ellos no se equivocaron en nada de lo que dijeron. Podríamos decir que ese don se manifestó de una manera autoritativa, o sea, era Dios hablando. Y bueno, eso sería como un primer nivel del don de profecía. El segundo sería lo que encontramos también en la Escritura, donde Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 14, que hay una variedad de dones y entre esos dones que Dios dio a la iglesia está el don de profecía para edificación. Entonces ya este es un segundo nivel del don, un poco inferior al primero, porque el primero fue para darnos la revelación final de Dios. La Biblia ya fue escrita completa de capa a capa. Pero Pablo nos dice aquí que para la edificación de la iglesia el Señor reparte a los miembros de su cuerpo diferentes dones. Entonces, en este sentido, se refiere al don de profecía, no en que se trae una revelación nueva, porque ya estamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, sino es el ejercicio de la operación del Espíritu Santo en algunos miembros que ellos en medio de la comunión o de la reunión de la iglesia tienen la capacidad de hablar la palabra de Dios para edificación. Entonces se entiende que este don tiene que ver con el hablar la palabra de Dios. O sea, es esa unción fresca del Espíritu Santo que permite que algunos miembros del cuerpo hablen una palabra oportuna, una palabra para edificación, para consolación, para exhortación, y tiene que ver no con algo nuevo, sino es la palabra hablada de manera viva, de manera circunstancial, pero que está basada en lo que ya está escrito. Eso pues lo podemos ver en la práctica. Por ejemplo, tenemos el libro de Hechos capítulo 15, donde se nos dice ahí en el verso 32 que Judas y Silas, que eran unos profetas de Jerusalén, llegaron a Antioquía, y dice el pasaje ahí en el verso 32, dice, y como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, esos son esos hermanos que tienen esa gracia del Espíritu para hablar una palabra oportuna y consolar, exhortar y edificar. Ese nivel del don se ejerce en el ambiente de la iglesia para edificación, no para traer una revelación nueva, porque ya la revelación se nos fue dada a través del primer don o el ejercicio del don en el primer nivel. También el hermano Samuel Pérez Millos dice que hay otro tercer nivel del don de profecía, que es un don ya, si se puede decir, que manifiesta
o se ejerce de manera particular o circunstancial, que es lo que encontramos en el profeta Agabo en el libro de Hechos. Agabo en 2 ocasiones él profetiza, ya no en el ambiente de la iglesia, ni tampoco en el ambiente de traer la revelación de Dios escrita, sino Agabo llega a una situación donde él por el Espíritu comienza a anunciar que iba a haber una sequía en la región, lo cual se cumplió, y posteriormente también cuando Pablo va viajando a Jerusalén, Agabo da una profecía para Pablo de que Pablo iba a ser prisionero y encadenado en Jerusalén. Entonces ese es el tercer nivel del don que dice nuestro hermano, y yo podría añadirle un cuarto que es el don de profecía, pero ya en un aspecto negativo, el don no guiado, no dirigido por el Espíritu Santo, sino el don operado por espíritus malignos. Por ejemplo, el libro de Hechos 16 nos dice que cuando Pablo estaba en Filipo, había una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, el cual le daba mucho lucro a sus dueños. Entonces Pablo reprendió el espíritu, ella fue libre, pero entonces vimos ahí no como un don de profecía, sino lo opuesto, que es Satanás operando a través de un espíritu de adivinación en una persona. Entonces nosotros vemos esos 4 niveles. El primero, que sería el que operó en los profetas para dejarnos la palabra profética más segura. El segundo, que es la operación de ese don para hablar la palabra en el ambiente de la iglesia para edificación. El tercero, como una profecía privada o circunstancial. Dios le muestra a alguno de sus profetas alguna situación muy particular, en este caso con Pablo o la región, la sequía. Y un cuarto donde vemos un espíritu de adivinación maligno que opera en una mujer poseída. Entonces, este asunto es muy controversial porque tenemos por un lado una escuela cesacionista en medio del cristianismo, o sea, hermanos que piensan que la operación de este don fue exclusiva de la era apostólica, pero también tenemos otro extremo, el pentecostalismo carismático, donde todos son profetas y todo es profecía, sueños y visiones. Entonces, qué importante que podamos tratar este tema hoy a la luz de la palabra, Alberto. Así es, Pablo. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque a veces no se distinguen de estos niveles de profecía, bueno, donde hemos visto, 3 positivos y uno claramente que es legítimo y uno que realmente viene del maligno, una inspiración perversa. Y ya habiendo aclarado pues todo este asunto en cuanto a este don, quisiéramos también preguntar en cuanto a estos niveles de profecía, en cuanto al primero, la profecía donde los autores canónicos fueron inspirados por Dios para traernos lo que tenemos hoy en día, ¿no? Las Sagradas Escrituras. ¿Existe algún peligro en no discernir bien este nivel de profecía, Pablo? Sí, definitivamente este nivel, pues yo pienso que todo lo que podemos decir que es cristianismo verdadero, entiende que la Biblia fue inspirada por Dios. O sea, que los autores no fueron hombres, aunque ellos fueron los instrumentos para escribirlo, la inspiración vino de arriba, ¿sí? La revelación y la dirección para escribir estos libros fue de Dios. Pero al no entender el lugar de los apóstoles y profetas canónicos, la historia de la iglesia nos ha enseñado que se han levantado nuevos profetas, queriendo añadirle nuevas revelaciones a lo que la palabra ya nos había dicho. Y eso definitivamente ha sido el camino de las sectas, porque cuando un movimiento o un líder no entiende que la palabra, la revelación ya fue cerrada y quiere acrecentarle a esa revelación nuevas visiones, nuevas profecías, está caminando el camino de la apostasía. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, el Islam, los mormones, los adventistas del séptimo día. Ellos son una secta porque ellos, a la par de la Biblia y la revelación canónica, tienen otros profetas y otros libros inspirados. Entonces las profecías de Mahoma, la revelación de Mahoma en el Corán, el libro mormón o las profecías de Elena de White. Entonces las sectas o un grupo, cuando no entiende que ya Dios lo que tenía que hablar ya lo habló, la revelación que Él tenía que dar ya la dio, y no entienden este primer nivel, ellos acrecientan a la palabra de Dios nuevas revelaciones. Y pues ese es un camino maldito, ese es un camino de secta, ese es un camino de herejía. Ahora, ya viéndolo de pronto en el ambiente más evangélico, más cristiano, también hay un peligro en cuanto al primer nivel, porque aunque hay iglesias cristianas
que creen en la inspiración de la Biblia y no tienen, si lo podemos decir, otra fuente de revelación escrita como el Corán o las profecías de Elena de White, sí hay iglesias donde las revelaciones de pseudo-ungidos, pastores o apóstoles de nuestros días han tomado el mismo lugar de la palabra, por lo menos en el aspecto práctico. Entonces no son pocas las iglesias donde son definitivamente edificadas o la normalidad o la visión de la iglesia está basada más en las revelaciones del pastor. Entonces el pastor tuvo un sueño, el pastor tuvo una visión, el pastor recibe una profecía o él mismo da una profecía y como que la práctica de esa iglesia está gobernada por la profecía de este ungido. Entonces, sin que se enseñe que él es un nuevo profeta o que las revelaciones de él es igual a la palabra, en la práctica sí sucede mucho esto. Y se ha gestado una serie de doctrinas como no toques al ungido, donde no se puede cuestionar este tipo de práctica. Entonces él se levanta el domingo, da una profecía o un sueño, una visión, y los hermanos tienen que obedecerles porque se enseña que si no se obedece al pastor se está en rebeldía y se está tocando al ungido y hay como una especie de filosofía ministerial que se amenaza a los cristianos que están en un tipo de rebeldía. Entonces es muy peligroso cuando los cristianos no entienden que la norma mayor de autoridad en medio del cuerpo de Cristo es la palabra escrita de Jesucristo. Ella está por encima de los líderes, ella está por encima de nuestras visiones, de nuestros deseos, y ella debe gobernar todo y las prácticas. Entonces, esa doctrina de no toques a los ungidos como que blindó a este tipo de pastores o de apóstoles para no poder ser criticados en lo que ellos hablan o enseñan. Pero desde el Antiguo Testamento Dios enseñaba a su pueblo que si una persona osaba dar una profecía, por ejemplo, y esta no se cumplía, pues el tal era un profeta, entonces no lo tuvieran en cuenta como profeta. O si profetizaba y se cumplía, pero lo llevaba a otros dioses, entonces también el tal era alguien que estaba haciendo para probar el corazón del pueblo. Y muchos de estos ambientes donde la profecía del pastor o del apóstol o del ungido tiene mucho peso, son ambientes que están ligados a un evangelio extraño, un evangelio de la prosperidad y a ciertas prácticas que son antibíblicas. Entonces, en cuanto al primer nivel, nosotros debemos entender que la Biblia ya fue dejada completa, capa a capa, está cerrada. ¿Sí? No hay lugar para una nueva revelación. Y eso nos libra pues, del camino de las sectas, pero también nos debe enseñar como cristianos que ni siquiera la profecía del pastor puede ponerse en el mismo nivel de la palabra de Dios, porque al contrario, la palabra de Dios debe juzgar toda la práctica, toda la enseñanza que nosotros tenemos en medio del pueblo cristiano. Así es, Pablo, qué tremendo, porque es como un tipo de caudillismo que ha caído hoy en día en la iglesia, donde ya no seguimos a Dios, sino a estos líderes y la voz de ellos ha transformado como, supuestamente, según ellos, en la voz de Dios. En la palabra de Dios, y eso es muy peligroso. Yo no puedo poner la palabra de ningún hombre de Dios, ni Lutero, ni Calvino, ni Wesley, ni Spurgeon, ni Agustín de Hipona, ningún hombre de Dios puede ponerse en el nivel de los autores canónicos. Los autores canónicos son la norma mayor definitiva de autoridad en cuestiones de conducta y de fe para nosotros como cristianos. Y la palabra nos enseña lo siguiente, para que los líderes que tenemos, ellos tienen que entender que ellos mismos son juzgados y probados por la palabra de Dios y por el pueblo de Dios, porque Juan dice así en 1 Juan capítulo 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces la iglesia es llamada a probar los espíritus, a no creer todos los que se presentan en nombre de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, así sea mi pastor. Exacto, y no hay que probarlo si me da paz o no me da paz lo que dice el pastor, sino si está conformado a lo que dice el canon de las Escrituras. Así el pastor me diga que soy rebelde, yo tengo que probar lo que él dice, lo que él enseña, lo que la iglesia practica, si es de Dios o si de pronto estoy delante de un falso maestro, porque hoy en día, si ya en los días de Juan abundaban, en nuestros días mucho más. Exacto, porque si no, pues habría que agregar a la Biblia estas supuestas nuevas profecías, estas supuestas nuevas revelaciones y ahí tendríamos más y más libros, ¿no? Sí. Pero bueno, sabemos que el canon está cerrado y como se ha explicado bien claro, Dios ya nos ha hablado y podemos siempre estarle escuchando en su escritura. Entonces, en cuanto a este nivel de profecía ha quedado bastante claro, pero ahora vamos, Pablo, a ir a una pausa antes de continuar
indagando y profundizando en este tema que es tan interesante. Entonces, ya nos vemos. Pablo, ahora estábamos viendo que hay otro nivel de profecía donde la iglesia es edificada, ¿no? Que es para la edificación de la iglesia. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio correcto de la profecía en la iglesia para no dar lugar a estas cosas que hablábamos ahora de las falsas profecías? Bueno, yo creo que Pablo ahí en 1 Corintios 12 y 14 nos da muchos principios sobre los cuales podemos caminar para no abrirle puertas a falsos obreros, a falsos profetas. Por ejemplo, ahí 1 Corintios 14, 29 dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, en un ambiente de iglesia para edificación, Pablo nos dice que el profeta puede hablar, pero que los demás deben juzgar. O sea, la iglesia tiene la responsabilidad de probar lo que escucha. La iglesia debe evaluar cuidadosamente, la iglesia no puede ser ingenua. Entonces la misma palabra, en vez de anular la responsabilidad de la iglesia, decirles no, sométanse al ungido, lo que la palabra dice es juzguen lo que los profetas hablan. Entonces el don de profecía para edificación nunca está por encima de la iglesia, ni del criterio de la iglesia. Al contrario, la iglesia tiene que juzgar bíblicamente si esto que se está diciendo realmente es legítimo o es falso. Tenemos, por ejemplo, una iglesia como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, verso 2, que probó a los apóstoles y los halló mentirosos. Y eso el Señor lo reconoce como una virtud. Entonces hay una especie de escepticismo santo que debe haber en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede ser ingenuo, no puede comer entero todo lo que venga y que diga que viene el nombre del Señor. Tienen que ser probados los espíritus. Lo segundo que Pablo nos dice ahí en Romanos 12:6, dice que al final, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, pero Pablo agrega algo, conforme a la medida de la fe. Y el apóstol Pedro también nos dice lo siguiente, dice ahí en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, Pablo nos dice que según la medida de la fe y Pedro nos dice conforme a la palabra de Dios. Quiere decir que el don de profecía, como los otros dones, tiene que conformarse a la palabra de Dios. O sea, ningún hombre puede hablar algo que está fuera de la palabra de Dios. Este ejercicio de profecía para edificación literalmente es hablar la palabra de Dios de una manera fresca, de una manera circunstancial según las necesidades de la iglesia. Entonces los profetas tienen que hablar conforme a la palabra de Dios. O sea, ellos, además de ser juzgados por la iglesia, uno de los principios que tiene la iglesia es que ellos no pueden hablar fuera de la palabra de Dios. Si ellos hablan fuera de la palabra de Dios o contradiciendo la palabra de Dios, son falsos profetas. Una vez yo escuché a un hombre decir, en medio de una supuesta profecía, que Dios veía a unas personas que estaban descendiendo al infierno y que Él comenzaba a interceder aquí en la tierra. Y que cuando comenzaba a interceder aquí en la tierra, la persona dejaba de irse para el infierno y se iba para el cielo. Entonces uno comienza a escuchar y uno dice, bueno, eso es tan raro, eso no está en la palabra. Y eso que nos está mostrando, que esa persona está extrapolando un límite peligroso y se está poniendo en un terreno de falso profeta. Entonces, para no caer en esos peligros, la Biblia, la palabra nos enseña, nunca ningún tipo de palabra para edificación o profecía para edificación va a contradecir ya la revelación escrita, final y autoritativa de Dios. La palabra debe juzgar toda profecía y la palabra es el límite de la palabra profética en el sentido de edificación. Ahora, Pedro también nos dice en el mismo pasaje, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Entonces, otro aspecto que la iglesia debe tener en cuenta es lo que se está diciendo glorifica a Dios, exalta a Jesucristo, ¿sí? Porque el Espíritu siempre nos va a llevar a conocer, a exaltar, a amar y a predicar a Jesucristo.
La iglesia es cristocéntrica. La profecía no gira en torno a la prosperidad. La profecía no debe girar en torno a exaltar a la persona que está hablando, sino siempre, y un estándar muy importante es a quién está apuntando el profeta. ¿A Dios, a Jesucristo, a la exaltación de Él o a quién? ¿A Él mismo? Entonces, ese sería otro tercer nivel. Porque a veces exaltan a las personas, ¿no? Sí. A veces mucho este tipo de pseudo profecías de hoy en día es para hablar bien del pastor de la congregación donde está visitando este profeta, o bien de los acaudalados o de los millonarios que se encuentran ahí, como para hacer un tipo de lisonja más bien de los hombres, para estar bien con ellos. No, y la profecía bíblica, que es para edificación, dice aquí Pedro, que se haga para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. El cuarto aspecto que también Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 14:4, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y más adelante dice: porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, esta profecía es para que los hermanos aprendan y sean exhortados y edificados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El don de profecía o el hablar la palabra de Dios en la iglesia tiene el propósito de que la gente crezca espiritualmente, que la gente sea entendida, percibida, que la gente sea animada. Exhortación quiere decir que sea animada de pasar una situación a otra. Generalmente cuando estamos viviendo contrariamente, ponernos en el lado de Dios. Y consolación es una palabra oportuna para consolar el corazón de las personas que tal vez están afligidos o temerosos o bueno, enfrentando situaciones difíciles. Entonces, la profecía también es probada por el efecto que tiene en la iglesia. Estimula a la iglesia al crecimiento espiritual, lleva a la iglesia a la santidad, ayuda a la iglesia a permanecer firme en tiempos de prueba. Entonces, esa palabra oportuna, profética, que aviva el corazón de la iglesia, o trae confusión, o a veces puede traer, por ejemplo, falsas expectativas, a veces puede traer, bueno, engaños, ¿sí? Entonces, la verdadera profecía edifica, y primeramente edifica la mente de los oyentes, porque eso lo hace mejor que el don de lenguas, porque la profecía habla a los hombres, y los hombres entienden, aprenden, son confrontados, son exhortados y pueden ser edificados, y trae beneficio espiritual. Y lo último que podríamos decir para no darle lugar al error es lo que Pablo también nos dice ahí en el verso 32, que dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Quiere decir que el don de profecía genuino nunca se da en un ambiente de éxtasis, de frenesí, de desorden espiritual, de espectáculo, de caos, porque eso sucede mucho. A veces los supuestos profetas en ambientes pentecostales generalmente están en un ambiente de mucha música, ruido, show, y en ese ambiente ellos comienzan a hablar, pero no, la profecía era bien clara en la Biblia: hable uno, espérese mientras el otro termina y usted ahí sí hable, dos y a lo más tres. Los demás oigan y juzguen, pruébese todo orden decentemente. O sea, no es un ambiente donde el espíritu posee a la persona como un medio, donde la persona no se puede dominar a sí mismo. No, el fruto del espíritu también es el dominio propio. Entonces la profecía tiene que darse en un ambiente claro, en orden, un ambiente inteligente, sobrio, y donde las personas puedan ser edificadas. Entonces, estos ingredientes nos mostraban cómo Pablo estaba enseñando a la iglesia de Corintio cómo debería usarse el don de profecía. Entonces, bajo el juicio de la iglesia, sobre los límites de la palabra, exaltando a Jesucristo, ¿sí?, para edificación, y en un ambiente sano, saludable, prudente, sobrio. Eso nos muestra también y nos libra también de los excesos a veces que han caído en el fanatismo religioso algunos movimientos. Así es, Pablo. Entonces, el asunto no es que haya que ignorar este don como si no existiera, sino realmente el asunto es que hay que ponerlo en orden como las Escrituras lo ordenan, ¿no? Porque el problema a veces no es que no haya cosas legítimas, sino que no estamos respetando el orden de Dios para que sean para la edificación de la iglesia, para la edificación de los oyentes, para nuestra bendición, ¿no?, y la gloria de Dios. Entonces, qué interesante, que es un asunto más bien no tanto de que queríamos tener escepticismo, sino más bien escepticismo en cómo se está practicando en nuestros días. Sí, porque el ambiente cesacionista se va al otro extremo de negar ciertos aspectos, pero Pablo mismo enseña que no menospreciéis las profecías ni apaguéis el Espíritu Santo. Y a veces también cuando
quitamos el elemento sobrenatural, el elemento de la unción del Espíritu de la iglesia, estamos apagando un aspecto que es para edificación y que es necesario. Entonces, lo importante no es irse al extremo del fanatismo carismático a veces, de los excesos, pero también si nos vamos a la rigidez reformada, es cesacionista, vamos a entrar también a una especie de sequedad y muerte espiritual, donde todo es intelectual, pero no hay una vida del Espíritu. Así es, Pablo. Y esa práctica, Pablo, de algunas iglesias donde las personas llegan y todo el mundo comienza a profetizarles, como profetiza este, profetízame el otro. ¿Esto es verdadero o no? Porque, digamos, en una ocasión yo estaba en unos lugares donde nos ponían en línea, así, uno detrás del otro. Digamos que cerrar los ojos e intercambiaban las personas. Y orar a Dios que nos mostrara una palabra para la persona que estaba enfrente, sin saber si era hombre o mujer, nada de esas cosas. Y cuando abríamos los ojos, hablarle de uno y profetizarle. Ese tipo de prácticas raras, ¿qué serían, Pablo? No, eso literalmente hay algunas iglesias, yo creo que Apocalipsis 2 y 3 representa algunas iglesias donde hay un espíritu de falsa profecía o de adivinación, tipificado por Jezabel. Entonces, hay ambientes cristianos donde el fanatismo y la obsesión por ciertos dones, porque realmente hay una obsesión en algunos ambientes, se ha entregado la iglesia a unos espíritus de error que definitivamente no son lo que estamos hablando. Aquí en Colombia hay una secta muy grande, con un partido político muy conocido, donde las personas no han llegado al lugar de reunión, al lugar donde el culto de esta secta, y ya a ti te cogen a profetizarte, así como tú nos estás contando. Y eso no es extraño. El Antiguo Testamento, usted puede leer los libros de Jeremías, de Ezequiel, donde se denunciaba mucho la práctica de los falsos profetas. Y por ejemplo, Jeremías 23-25 nos dice que ellos decían así, profetizando mentira en el nombre del Señor, diciendo soñé, soñé. O sea, eran soñadores. Y en el verso 26 nos dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Entonces una persona puede profetizar guiado por un espíritu demoníaco, pero también una persona puede profetizar por el engaño de su corazón o soñar por el engaño de su corazón. El propio espíritu del hombre puede producir sueños, visiones, porque Ezequiel también nos decía ahí en el capítulo 13, verso 3, dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y en el 6 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Entonces, definitivamente, en esos tiempos, no era que, en esos tiempos de apostasía de Israel, no era que no hubiera religión. Al contrario, la religión abundaba, pero una religión falsa, un culto falso, habían olvidado la ley de Dios, adoraban ídolos y además había mucho falso profeta. Entonces, en ese tiempo, los falsos profetas no profetizaban lo que Dios hablaba, no exhortaban al pueblo al arrepentimiento, sino que ellos de su propio corazón soñaban, de su propio espíritu creaban un mensaje agradable para las personas que los oían. Entonces, eso sucede en el pasado y en nuestros días también en muchos ambientes cristianos porque se sacrifican los principios que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, ese tipo de lugares, ni siquiera la profecía puede ser juzgada porque es una profecía personalizada. Ustedes llegan y hasta comienzan a profetizarle al oído, ¿sí? O sea, la iglesia no puede juzgar, sino es algo muy personal. Entonces ya quebramos el principio de que la iglesia oiga y que la iglesia juzgue, ¿sí? Es una profecía irresponsable porque muchas veces se practica hasta con personas que no son cristianas. O sea, la persona llega por primera vez y lo comienzan de una vez a imponerle manos y a profetizar. Y muchas veces ese tipo de profecías al oído particulares no glorifican a Jesucristo ni están centradas en la verdad, sino realmente es un espíritu de adivinación. El Señor te va a llevar este año a viajar. Vas a conocer a una persona importante en tu vida, tu trabajo va a cambiar. Una serie de profecías genéricas y muy atractivas para el alma, para el que está oyendo. Entonces todo eso quiebra el principio que hemos visto. Profetizar conforme a la palabra, profetizar para gloria de Jesucristo, profetizar y que sea juzgado por la iglesia, profetizar uno o dos o a lo máximo tres y los demás juzguen. No, aquí usted llega y hay toda una escuela de profetas. Aquí profetizándole a los que están llegando a la iglesia y en medio de la iglesia,
pero en un ambiente muy nocivo. Generalmente en estas iglesias, pues esas prácticas existen porque también hay una mala doctrina, una mala teología, no hay una enseñanza bíblica constante, la palabra de Dios. No se gira en torno a la palabra de Dios, sino se gira en torno a esa obsesión por visiones, revelaciones, sueños. Generalmente muchas de estas iglesias están bajo el asqueroso evangelio de la prosperidad. Entonces todo esto tan nocivo hace que esas prácticas prosperen. Y también los cristianos. Yo creo que una de las cosas que hace que las iglesias se tornen así es porque los cristianos están obsesionados con esto. Entonces uno va a un lugar y le dicen, hermano, ¿qué palabra tiene para mí? Sí, como profetíceme. Son como el rey Acab, que quería y tenía una compañía de profetas que le profetizaban lo que él quería oír. Entonces hoy el cristiano literalmente le da más crédito a la profecía de un líder que a la palabra de Dios. Literalmente hay cristianos que se casan y se divorcian por una profecía, que trabajan o dejan de trabajar por una profecía, que creen que están bien o que están mal porque les profetizan. El pastor le profetizó que él es un ungido, que él va a servir, no importa que esté en adulterio, fornicación, esclava, pornografía, no importa nada de eso, el pastor le habló una palabra profética. Entonces los cristianos hoy en día, en vez de buscar a Dios, su voluntad, la santificación, el crecimiento espiritual, el conocimiento de la palabra, están obsesionados con la profecía. Entonces, como eso están buscando, hay iglesias, como decíamos la vez pasada, que tienen el producto que usted está buscando. Entonces, ese ambiente pues de inmadurez espiritual hace que estas prácticas abunden, ¿no? Sí, qué tristeza, Pablo. Yo estaba en un lugar y había una mujer que no era creyente, una joven, y estaba viviendo en fornicación, en pecado. Y vinieron unos profetas de Estados Unidos y le hablaron puras cosas buenas, que ella era una hija de Dios, una princesa de Dios, que cuánto Dios la ama. Y yo me acuerdo que esa chica luego vino a mí toda confundida, porque era parte de esa iglesia y estos estaban visitando estos profetas, y vino toda confundida. Alberto, tú sabes mi situación, yo estoy en pecado, yo pensé que Dios me iba a hablar, que Dios me iba a exhortar. Entonces claro, ¿cómo queda un incrédulo ante esto? Va a pensar, hasta el incrédulo se da cuenta que son falsos profetas. Me profetizan prosperidad, me profetizan que todo me va a ir bien y yo estoy en pecado. Hasta ella se dio cuenta, hasta ella quedó confundida, alterada. Entonces, ¿cuánto daño hace esto a la iglesia de nuestros días? Esta falsa profecía que se está sembrando. Como decíamos, como el caso de Acán, ¿no? Él tenía una cantidad de profetas que todos le profetizaban bien. Entonces, sí, cuando vino Jonadab, que era el que no le profetizaba como a él le gustaba, entonces a él lo mandó a la cárcel. Entonces, si llegara un verdadero profeta, yo digo a los que nos oyen, busque una predicación de Leonard Ravenhill y usted va a escuchar un verdadero profeta y usted va a ver que esa profecía no le gusta, porque es la palabra viva, poderosa, penetrante, que atraviesa el corazón, que expone nuestro pecado. Pero esa profecía al estilo de Juan Dios Bautista, de Elías, de Eliseo, nosotros no la queremos escuchar. Claro. Nosotros queremos escuchar esa profeta lisonjero que nos promete cosas a pesar de que nuestra vida no esté de acuerdo a lo que Dios quiere. Así es, Pablo, pero sabes que esto nos recuerda que tú mencionabas ahora de todos esos profetas que tenían acá para que le profeticen, porque algunos dicen que había antes una escuela de profetas y que hoy en día también tenemos que tener una escuela de profetas así como el estilo Samuel, que tenía una compañía de profetas. ¿Es eso bíblico en nuestros días? ¿Hay que hacer escuelas de profetas y graduarnos y darnos así? Bueno, estas iglesias tienen cursos de cómo profetizar y todo eso. Pero en lenguaje bíblico, la escuela de los profetas o los hijos de los profetas o la compañía de profetas era una compañía de personas que giraban en torno a uno de los profetas que Dios había levantado en esas épocas. Pero su propósito no era que ellos llegaran a ser profetas, sino la escuela de los profetas tenía generalmente, se ha entendido, los judíos interpretan esto así, que esta compañía de personas era más para conservar la profecía de aquellos hombres, conservar los textos canónicos que ya se habían escrito y también de alguna manera conservar el servicio y la adoración a Jehová. O sea, ellos no producían otros profetas, sino eran discípulos de aquellos profetas que de alguna manera eran como sus ayudantes, sus colaboradores y también sus escribas, y no solo los de ellos, sino de los textos que ya habían sido dejados. Entonces no tenía ese propósito. Ahora, es difícil hacer una escuela de profetas en nuestros días porque es que la Biblia enseña que esto es un don. Quiere decir que el Espíritu Santo reparte como Él quiere.
Y quiere decir que no todos los cristianos así lo quieran lo van a tener. A unos se les dio esto, a otros se les dio esto y a otros se les dio esto. Y nosotros debemos saber que si bien creemos que existen los dones, debemos saber que no para todos, no en todos los tiempos ni para todas las iglesias. El Señor sabe en qué tiempos, en qué circunstancias y según ciertas necesidades de la edificación de la iglesia, Él da sus dones. Entonces esto es una práctica pues vana, ¿sí? Y está asociado, esta escuela de profetas, lo ve uno en los mormones, lo ve uno en los adventistas de los séptimo día y lo ve en ciertos ambientes que son extraños, ¿no? Nosotros no podemos producir un don, sino es obra del Espíritu Santo. Entonces todo eso, Pablo, de andar pidiendo profecías para a las personas, no es bíblico, porque también, como dice la misma Escritura, la profecía nunca vino por voluntad humana. Mucho, pues, ahí hace referencia a las Escrituras puntualmente, pero asimismo, como tú dices, es el Señor el que mueve su Espíritu, el que da este don y el que nos llama según su propia voluntad. Entonces, qué tremenda enseñanza nos dejan estas preguntas, pero vamos a hacer nuevamente una pausa y ya volvemos a seguir terminando este asunto. Bueno, Pablo, sería bueno indagar un poco más en el tercer nivel de profecía, que podríamos decir que es el más controversial, la profecía personal, porque algunos dicen, bueno, ¿y qué de Agabo? Él hizo una profecía personal, por ejemplo, para el apóstol Pablo. Hay varias cosas, porque es que tampoco podemos negar que no exista, porque es que Agabo le habla algo muy particular a Pablo, y no solo a Pablo, también habla de la sequía. Entonces podríamos decir que a veces Dios puede dar en un don, donde hay personas que pueden ver algo particular de una situación de una persona o una situación circunstancial. Pero en esos casos hay varios principios, como es un asunto tan delicado, hay varios principios que la misma palabra nos da para también probar si eso existe verdaderamente o si realmente es algo falso, como lo que veíamos ahora de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Entonces, un primer principio en una profecía personal, de pronto alguien se acerca a decirle, Alberto, el Señor me ha mostrado que debes irte para Venezuela, por ejemplo. Entonces, un principio que nosotros encontramos para probar ese tipo de situaciones es, ¿quién es el que está hablando primero? ¿Quién es el profeta? ¿Sí? Este Agabo, la Escritura nos dice que eran unos profetas que habían venido de Jerusalén, o sea, eran de la iglesia en Jerusalén, eran conocidos, tenían buena reputación. Entonces, cuando alguien habla algo así, tan delicado, tan personal, la persona no debe comer entero primeramente, la persona debe preguntarse, ¿quién me lo está diciendo? Debe preguntarse qué testimonio tiene esa persona, qué doctrina tiene esa persona, cómo es su familia, cómo es su vida en la iglesia. Es una persona que participa en la iglesia, se somete a la iglesia, es una persona respetada en la iglesia, o es porque ese es el peligro hoy en día. A veces las iglesias abren puertas a muchos falsos profetas que ni conocen. Entonces, primero examinar quién es. Por ejemplo, de Samuel se nos decía en el Antiguo Testamento que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabía que Samuel era un profeta fiel al Señor. O sea, el conocer la persona nos da también el discernimiento de saber si lo que está diciendo es creíble o no es creíble. Por ejemplo, hay hermanos de la iglesia que si se le acercan a uno le dicen, hermano, el Señor me puso algo para decirte, y tú lo conoces. Y yo tuve una experiencia como recién convertido, donde había una hermana en la iglesia, en la comunidad, una hermana mayor, que todos los hermanos la apreciaban, la respetaban, tenía un servicio tremendo, un amor tremendo, y una mujer de Dios. Y un día ella me llamó, me dijo, hermano, venga, ore, que tengo que hablarle algo que el Señor me puso en el corazón a decirle. Y ella me dijo, hermano, el Señor me dijo esto, y ni siquiera me dijo una profecía, sino sacó un versículo y me dijo, esto es para usted, y me lo leyó así, me dijo, prepárese porque esto es para usted. Y yo en ese momento estaba en una etapa de mi vida que eso que ella me estaba diciendo era imposible. Al año todo cambió y eso que ella me dijo comenzó a suceder así textualmente. Pero yo sabía que cuando esta hermana lo llamaba a uno a hablar a solas algo, uno sentía temor de Dios porque sabía que era una mujer de Dios y que ya no estaba jugando, ya no estaba manipulando, ya no tenía ninguna intención personal, sino que era una mujer muy íntegra, de mucha oración, de mucho ayuno. Entonces uno sabía que podía escucharla a ella con temor, porque uno sabía que era una mujer piadosa. Entonces, importante quién es. Segundo, cuando es algo personal, este tipo de cosas tienen que estar en la iglesia
bajo la cobertura del gobierno de la iglesia. ¿Cómo así? Tuve un sueño, hermano, tuve una visión, el Señor me dio una palabra. Quiero decirle a la iglesia. Bueno, si quiere decirle a la iglesia, entonces primero dígale a nosotros en privado. Entonces, nosotros como ancianos de la iglesia, como presbiterio de la iglesia, entonces probamos si realmente es algo del Señor, si no es del Señor, si es algo para la iglesia, si es algo particular. Porque hay cosas que si son así particulares no necesitan traerse a la iglesia. Sí, la iglesia a veces en su madurez, en su situación, no necesita escuchar ese tipo de cosas que a veces los hermanos no pueden sobrellevar. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ese tipo de experiencias tenerlas bajo la supervisión. Por ejemplo, una vez estuvimos en un campamento aquí en Colombia y una persona llegó a traer una tremenda profecía, él venía de otro país y yo de verdad sentí como un celo de que eso no debía decirse para todos los hermanos. Entonces los llamé a privado y le dije: mi hermano, realmente nosotros no creemos que ese tipo de prácticas se van a hacer hacia el ambiente público, usted tiene que primero hablarlo en privado y ahí miramos. Y él quedó así, le dije: ¿y en donde usted vive le permiten eso? Y no me respondió. Después yo estuve en la ciudad donde la persona vivía y hablé con los pastores, los ancianos de la iglesia, y le dije: hermano, ¿ustedes cómo lidian con eso? ¿Ustedes le permiten traer eso a la iglesia? Y no. Él siempre antes de eso lo trae a los ancianos y la mayoría de veces nunca lo han dejado hablar en la iglesia. Pero hay iglesias que no tuvo una visión, de una vez lo exponen. Entonces hay principios, nosotros como debemos cuidar para que esas cosas no se traigan a la iglesia cuando no es necesario, ¿sí? Tercer principio, en el caso de Agabo, nosotros nos damos cuenta que lo que hizo Agabo con Pablo simplemente fue confirmar algo que ya el Espíritu Santo venía diciéndole a Pablo por todas las iglesias. Pablo nos dice ahí en Hechos 20, verso 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades le daba testimonio diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Entonces, ese tercer principio sería el principio de varios testigos. O sea, si Dios me va a hablar algo por un profeta, digamos un caso, un Agabo en nuestros días, si eso es de Dios, Dios me va a confirmar de muchas maneras que eso es verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alberto, el Señor me dice que tu esposa es fulana. Tuve un sueño, tuve una visión que tu esposa es fulana. Y hay cristianos que ya solo con eso ya se casaron, ya se enamoraron, porque tuvo un sueño, tuvo una visión. Pero nosotros tenemos otros tipos de confirmación. Por ejemplo, si eso es verdad, no solo le va a mostrar a Alberto, sino le va a mostrar a la fulana. Claro. ¿Sí? Y a mí mismo. ¿Sí? Y a los papás, y a los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Y va a haber algo circunstancial. O sea, Dios habla de muchas maneras. Cuando esto suceda, así podemos decir como Pablo, no, es que el Espíritu Santo me vino diciendo por muchas partes que me iba a pasar. Entonces cuando Agabo le dice, lo van a apresar en Jerusalén, Pablo dice, sí, amén. O sea, entonces el principio de varios testigos. Nunca se quede con una palabra así personal, porque yo he tenido experiencia, hermanos, donde me acercan hermanas y me dicen, hermano, soñé que usted se iba a morir. Así literalmente. Y uno dice, bueno, gracias hermana por contarme. Señor, si es tu voluntad, muéstrame si esto va a suceder. Pero muchas veces yo cuando era joven tuve varias experiencias de las hermanas que me acercaban, hermano, soñé que se iba a casar con mi esposa, yo creo que eso es del Señor. Y yo, bueno, el Señor nos va a confirmar si es su voluntad. Pero era generalmente mucho de lo que se dice, lo que se sueña, es producido por el propio corazón del hombre, es producido por el propio espíritu. Entonces siempre debe haber unas confirmaciones más allá de eso. Sí, la confirmación de que esté con la palabra, la confirmación del testimonio, muchas más cosas que nosotros podemos cuidar para que esa personal o particular no sea usado por el diablo para engañarnos. Y cuarto, se debe cumplir si es de Dios. Que eso es lo que vemos en Agabo, por ejemplo, en la cuestión de la sequía. Él dijo, dando a entender el Espíritu Santo que iba a haber una sequía. ¿Y qué sucedió? Hubo la sequía. Entonces, si hay un hermano que dice, no, hermanos, vi que va a haber una guerra en Venezuela y Colombia el próximo mes. Y no pasó, que estamos delante de un falso profeta. Esos desatinos, ya el Antiguo Testamento nos decían que eran evidencia de un falso profeta. Entonces tenemos varios principios en el aspecto personal, porque es que el aspecto personal y particular es muy delicado, hermano. Se hace un abuso hoy tremendo en nuestros días de esto. Entonces yo pensar quién es la persona. La iglesia y sus ancianos deben estar cuidando de esos pastores, sus líderes, ¿sí? Debe haber varios testigos, ¿sí? Dios debe confirmar eso si es verdad de varias maneras. Y cuarto,
tiene que, si es verdad, se debe cumplir. Si no, sí. A la vez pasada estaban unos hermanos, unos compañeros de ministerio en un lugar. Están en pleno campamento, estaba predicando el hermano y en medio de la predicación se pasó una profeta. El avión que ustedes van a coger mañana se va a caer, no viajen. Imagínense lo serio de esa situación. Claro. En plena predicación, terminándose el encuentro. Y los hermanos escucharon, oraron y dijeron, bueno, Señor, pero no viajamos mañana, viajamos pasado mañana. Entonces ya se dieron cuenta que era el almuerzo, le había caído pesado a la hermana y estaba divagando en su mente. Entonces a veces hay cosas así y a veces es pura fanatismo religioso, excesos y, bueno, descontrol espiritual. Qué tremendo, pero y también creo que algo que siempre también va a ocurrir para confirmarnos y que aprendí hace muchos años, es que algo que Dios me lo puede decir por alguien, también me lo puede decir directamente a mí. Yo creo que si no estamos mal delante del Señor, si tenemos una comunión fluida con el Señor, el Señor va a venir inquietándonos aquellas cosas que otros, como tú decías, van a venir simplemente a confirmarnos. Así es. Entonces, qué tremendo, qué interesante este asunto. Pero con todo y esto, Pablo, ¿qué de aquellos que andan diciendo todo el tiempo, bueno, porque hay muchas formas de profecía hoy en día, listo, no me dio profecía para otro, pero aquellos que pasan diciendo, es que Dios me habló a mí, Dios me dijo a mí, es que yo soñé, Dios me mostró, tuve una visión? ¿Qué podríamos decir de estos casos? Bueno, yo me uno al hermano John MacArthur cuando él dice que cuando una persona se le acerca y le dice, es que Dios me dijo, ya a él se le cierran los oídos. Y para mí es muy difícil escuchar ese tipo de palabras, es que Dios me habló, Dios. Y no es que Dios nos hable, no hable, Él habla. Pero nosotros como cristianos en este ambiente tan sensual, de sentimientos, de lo que sentimos, y poco bíblico, encontramos que los cristianos confunden mucho la voz o el deseo de su corazón con la voz de Dios. Entonces eso hace, ese Dios me habló es muy, muy peligroso y a veces las personas son muy inmaduras, no conocen las escrituras. Ahora, pero es cierto por otro lado que Dios habla. Yo podría decirle a Alberto que a mí Dios me habla todos los días. Cuando yo me levanto y comienzo a orar, estoy a solas con Dios, yo percibo que Dios me habla. Cuando yo abro mi Biblia y comienzo a leerla todos los días, yo siento que Dios me habla. Cuando escucho el mensaje, la palabra de los hermanos, cuando estoy leyendo un libro cristiano, yo siento que Dios me habla. Porque definitivamente Dios usa medios de gracia diariamente para alimentar nuestro corazón y acercarnos a Él. Por ejemplo, como los que estamos diciendo, la palabra, la oración. Hasta yo siento que Dios me habla a veces a diario por mi esposa, cuando me exhorta, por un hermano. Entonces hay medios de gracia que Dios usa para hablar. Hasta las circunstancias hablan, ¿no? Señor, queremos esto y no pasa. Bueno, Dios nos está hablando, no es su voluntad en algunos casos. Entonces Dios sí habla y usa medios de gracia, ¿sí?, para hablarnos. Ahora generalmente cuando los cristianos hablan de que Dios les habla, no se está refiriendo a esos medios de gracia que la palabra nos enseña, donde tenemos comunión íntima con Dios, sino se está hablando a manifestaciones espirituales extraordinarias. Claro, por ejemplo, muchos se basan en lo que dijo el profeta Joel, no es que al final de los tiempos los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán. Sí, y eso existe porque es el tiempo de la iglesia donde el Señor va a hacer eso. Solo que todo eso está acompañado de lo otro. Entonces a eso queríamos decir, si Dios me habla en un sentido de que tal vez yo tuve un sueño, como veníamos diciendo ahorita, tal vez alguien me habló una profecía particular, pues eso que se me habló o eso que yo soñé, si es verdadero, va a pasar por el crisol del juicio de las otras cosas. Entonces va a pasar por el juicio de la palabra de Dios. Porque es que uno a veces se encuentra la muchachita, no es que Dios me habló que me casara con él. Bueno, pero la Biblia dice acá en 1 Corintios que no os unáis en yugo desigual. ¿Cuál Dios le habló? El Dios de su corazón, el Dios de sus pasiones. Porque eso no es bíblico. Entonces ningún sueño o visión particular va a contradecir la Biblia. Va a contradecir, por ejemplo, el testimonio de la iglesia, de las autoridades, de mis líderes, de mis padres. Va a contradecir a veces las circunstancias o la razón. Porque es que hay cristianos que dicen Dios me habló y eso va en contra hasta de la misma razón. Yo he escuchado mujeres que le dicen a hombres casados que Dios le habló que ellos deberían ser sus esposos. Tremendo. O sea, es una cosa absurda y eso sucede en nuestros días. Porque ese Dios me habló, generalmente como decíamos, no es Dios, es el corazón de hombre que nosotros no identificamos porque no ha habido un trabajo profundo en nosotros para saber cuándo es Dios, cuándo
es su espíritu o cuándo es nuestro corazón y nuestros deseos. Entonces, como es un terreno tan poco seguro, entonces tenemos los otros medios de gracia, ¿no? La oración, la palabra, la iglesia, la consejería, el discipulado. Son cosas externas que nos pueden ayudar a ordenar nuestra vida interior y saber cuándo realmente Dios nos está hablando y cuándo Dios no nos está hablando. Entonces yo sí creo que Dios nos habla, pero generalmente nos habla a través de esos medios de gracia que Él nos ha dejado de una manera muy diaria, muy clara, muy contundente. Y eso puede probar lo otro, si lo otro es verdadero o no es verdadero. Y todo lo que hemos dicho hoy, ¿no? Todo lo que hemos dicho hoy nos sirve para mirar si realmente Dios nos está hablando o estamos delante de un falso profeta. ¿Y cuál es ese falso profeta? Pues puede ser el líder de la iglesia o puede ser mi propio corazón. Así es. Entonces es un asunto muy delicado y bueno, gracias al Señor nos permite llegar a estos temas porque yo sé que en este asunto pues hay muchas preguntas y los hermanos tienen muchas dudas. Así es, Pablo, hablando de muchas preguntas, llegó una última, Pablo, que creo que sería muy interesante responder porque por las experiencias que muchos hermanos han tenido, es que hoy en día hay otro nivel de profecía, según algunos, donde ahora está la danza profética, que el pandero profético, que los velos, la danza del velo profético y toda una serie de cosas proféticas, hasta la pintura profética, Pablo. Entonces, ¿qué podríamos ver de estas cosas proféticas que hoy en día? Porque yo creo que muchos se basan en ciertos pasajes del Antiguo Testamento, donde algún profeta agarraba un cinturón o agarraba algún recipiente, porque el Señor lo mandaba y profetizaba de una forma didáctica al pueblo de Israel, y hoy en día como que quieren traer todas esas cosas, pero en un ambiente como raro, algo extraño en medio de la iglesia. No, eso es lo que Paul Washer llamaba el circo cristiano, hermano. Y en el circo cristiano hay muchos payasos, mucho espectáculo y mucho show. Pero nosotros no encontramos eso en el ambiente sano, bíblico de las iglesias del Nuevo Testamento. Y si usted está en un ambiente así, usted debe huir de ese ambiente, porque eso es parte también de este movimiento de guerra espiritual y este movimiento evangélico que promueve una serie de cantidad de prácticas que no tienen nada de bíblicas, no tienen nada de espirituales y no tienen nada de edificación, sino eso es más para alimentar un sistema cristiano antibíblico, apóstata y lleno de ingredientes extraños. Eso podríamos decir hace parte del mucho fuego extraño que existe en el cristianismo en nuestros días. Entonces, advertir a nuestros hermanos que huyan de esos lugares, busquen una iglesia bíblica, busquen una iglesia sana y no se dejen engañar por esa cantidad de falsos profetas que han salido por el mundo y que están usando principalmente la iglesia para un negocio personal. Entonces, huyan de esos ambientes. Eso no tiene nada de Cristo, nada que ver con su palabra. Así, entonces, resumen, podríamos decir, el don de profecía sigue vigente, solo que la Biblia nos enseña cuál es el orden correcto de todas las cosas, incluidos estos dones, para poder servir al Señor, porque realmente yo creo que los dones son dados para servir al Señor y a su pueblo, como nos enseñan las Escrituras, sino para servirnos a nosotros mismos, a nuestro ego, o lisonjear a las personas. Entonces, yo creo que este programa nos deja bastantes lecciones, y la más importante creo que la Biblia sigue siendo la palabra profética más segura para los hombres, Pablo. Así es, así es. Yo creo que la palabra nos muestra cómo tratar con este asunto desde el Antiguo Testamento. Las personas que van al Antiguo Testamento van a encontrar mucho cómo Israel tenía que lidiar con los falsos profetas, cómo era una característica. Pero también el Señor dice que tiene que ver la paja con el trigo. También hay algo verdadero, ¿no? Primeramente en la palabra, esa palabra sigue estando vigente, esa palabra y esa profecía sigue siendo viva. Segundo, también cuando hablamos esa palabra a la iglesia de manera particular, directa, el Señor tal vez nos está dando esa capacidad de hablarlo. Y ya en lo personal, pues como decíamos, hay que probarlo todo. Y pues con el otro aspecto que decíamos del diablo también lo vemos, ¿no? En esas iglesias donde hay tanta adivinación, uno dice, aquí está el espíritu que reprendió Pablo en Hechos, llegó a estos lugares. El horóscopo cristiano. Entonces, bueno, esto nos deja muchas lecciones. El Señor nos ayuda a tener equilibrio y una visión bíblica pues, de todas las cosas. Así es, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, por estas lecciones que el Señor nos deja. Amén. A ti, Alberto, también y al Señor por esta oportunidad. Pues nos vemos próximamente.